En el día 3 de este viaje, comprenderás que el enemigo jamás fue el deseo, sino la fragilidad que permitía que te dominara. El hombre invicto no reprime su energía, la dirige, la convierte en fuego creativo, disciplina sólida y propósito inquebrantable. Aquí empieza tu transformación de impulsos dispersos en fuerza masculina consciente. Paso 1. Entender la verdad fundamental. El deseo no es tu enemigo. El hombre común crece creyendo que el deseo es una fuerza peligrosa, un enemigo interno que debe ser eliminado, ignorado o negado para poder vivir en paz. Esa interpretación no solo es ingenua, es profundamente equivocada. El deseo sexual, espiritual, creativo, vital, es una expresión primaria de la energía humana. Es impulso de vida, movimiento, expansión y voluntad. Pero en el hombre que no se conoce a sí mismo, esa energía se convierte en un arma mal dirigida que termina destructiva. Es importante comprender que el deseo, por sí mismo, es neutral. No es moral, no es inmoral, no es bueno, no es malo. Es simplemente energía en estado puro. El problema aparece cuando un hombre carece de estructura interna, de autodominio, de propósito y de disciplina. Entonces, cualquier impulso se vuelve tiránico. El deseo mal canalizado se transforma en ansiedad sexual, adicción, dispersión, consumo compulsivo de placer y búsqueda desesperada de estímulos. Esa es la condición del hombre débil, no porque el deseo lo ataque, sino porque él no posee la fortaleza para dirigirlo. Desde la psicología profunda, especialmente la visión de Jung, el deseo se entiende como una expresión del arquetipo creativo y vital. No está ahí para controlarte, sino para recordarte que posees energía suficiente para transformar tu vida. El problema es que el hombre moderno ha sido educado para anestesiar sus impulsos, no para comprenderlos. Está acostumbrado a la gratificación inmediata, a la fuga emocional constante, al uso del placer como escape. La antropología también nos revela que, en culturas tradicionales, el deseo sexual era una fuerza altamente respetada. No se lo trataba como un enemigo, sino como un poder peligroso que debía domesticarse mediante rituales, disciplina y responsabilidades comunitarias. El hombre era entrenado para contener, no para reprimir, para canalizar, no para huir. Hoy, ese entrenamiento ha desaparecido. El resultado es un hombre con acceso ilimitado a estímulos, pero sin ningún tipo de preparación mental o espiritual para manejar su propia energía. Por eso en el día 3 del camino debes grabarte esta verdad. No estás luchando contra tu deseo, estás luchando contra la debilidad que no sabía cómo sostenerlo. El deseo revela tu potencial, no tu pecado. Te muestra la intensidad que podrías aplicar al trabajo profundo, al estudio, al entrenamiento, a tu misión en el mundo. De hecho, la mayoría de los grandes logros masculinos han sido impulsados por esa misma energía redirigida hacia la creación en vez de hacia la adicción. La filosofía estoica también lo confirma. No se trata de destruir las pasiones, sino de dominarlas. No se trata de apagar el fuego, sino de aprender a usarlo para forjar tu carácter. Musonio Rufo decía que ningún hombre puede llamarse libre si es esclavo de sus impulsos. Esa es la esencia del día 3. El deseo es un mensajero, no un verdugo. Cuando logres comprender esto, tu perspectiva cambiará. Ya no sentirás la urgencia de escapar de tus impulsos, sino la responsabilidad de dirigirlos. El deseo dejará de ser un peso y se transformará en una fuente de poder. Porque el hombre invicto no destruye su energía, la domina, la honra y la convierte en propósito. Paso 2. Identificar la verdadera raíz del problema. La debilidad es falta de estructura interna.
Para avanzar en el camino del día 3, necesitas confrontar una verdad incómoda pero liberadora. La debilidad no es falta de poder, sino falta de estructura interna para sostener ese poder. El deseo te desborda, no porque sea demasiado fuerte, sino porque tus cimientos han sido demasiado frágiles durante demasiado tiempo. La mayoría de los hombres no recaen en el hábito compulsivo, porque tengan un deseo anormalmente intenso. Recaen porque su arquitectura mental, emocional y espiritual es insuficiente para manejar la energía que llevan dentro. Es como tener un motor de un Fórmula 1 instalado en un chasis de bicicleta. No importa cuánta potencia haya, si no hay estructura, todo colapsa. Desde la psicología moderna, especialmente la teoría de la autorregulación, sabemos que la incapacidad para controlar impulsos no es un problema moral, sino un problema de desarrollo del yo. El hombre débil nunca aprendió a tolerar la incomodidad, regular su ansiedad, sostener tensiones internas, posponer gratificación, mantenerse enfocado sin estímulos externos, enfrentar emociones sin anestesia digital. Por eso la tentación lo derriba con tanta facilidad. No porque sea fuerte, sino porque él ha sido entrenado para evitar el dolor y perseguir el alivio inmediato. El mundo moderno ha condicionado a los hombres con recompensas instantáneas y escapes rápidos. No hay prueba, no hay combate, no hay forja, solo distracción. La antropología comparada muestra un patrón común en todas las culturas tradicionales. El paso de niño a hombre requería rituales de resistencia, pruebas físicas, aislamiento, silencio, ayuno, disciplina sexual. No era por crueldad, era por ingeniería psicológica. Los ancianos sabían que un hombre sin estructura se convertiría en esclavo de sus impulsos. Un hombre con estructura, en cambio, sería capaz de guiar su energía hacia su misión. Hoy esos rituales desaparecieron, pero la necesidad evolutiva sigue viva. Tu cerebro sigue operando con la arquitectura de un cazador, pero tu entorno te ofrece la vida de un consumidor. Esa contradicción interna genera ansiedad, monotonía, vacío. Y en ese vacío el comportamiento compulsivo se instala como un sustituto de propósito. Pero aquí está el giro esencial. La debilidad no es una sentencia, es una condición reversible. Se fortalece la estructura interna igual que se fortalece un músculo, con resistencia, tensión progresiva, disciplina, repetición, esfuerzo consciente. El autocontrol no es un talento, es una habilidad entrenable, y cada día sin caer, cada impulso sostenido sin ceder, cada momento de incomodidad aceptado, va construyendo la arquitectura del hombre que serás mañana. La filosofía estoica lo enseña con absoluta claridad. Ningún hombre se vuelve fuerte evitando los desafíos, se vuelve fuerte enfrentándolos. La debilidad no debe avergonzarte, pero sí debe confrontarte. Debes verla de frente, nombrarla, entenderla y trabajarla. Este paso es un diagnóstico profundo. No estás fallando porque te gane el deseo. Estás fallando porque aún no has construido la capacidad interna para dominarlo. Pero ya estás en el proceso. El simple hecho de leer esto, de estar en el día 3, demuestra que tu estructura interna está comenzando a formarse. Recuerda esta frase y repítela cuando la tentación aparezca. No soy débil porque deseo, soy fuerte porque puedo sostener este deseo sin ceder. Cuando entiendes esto, el combate cambia. Ya no luchas contra tu naturaleza, luchas por tu fortaleza. Y esa es la batalla más digna que un hombre puede librar. Paso 3. Comprender que el deseo se vuelve destructivo cuando careces de dirección. El deseo no es un problema cuando fluye en una dirección clara. Se vuelve destructivo únicamente cuando está estancado, sin propósito o mal orientado. Un río con cauce definido genera vida, energía y movimiento.
Pero un río desbordado sin control arrasa todo a su paso. Así funciona el deseo masculino. Cuando lo diriges, te impulsa. Cuando lo descuidas, te consume. La mayoría de los hombres que recaen en hábitos compulsivos no lo hacen por exceso de deseo, sino por ausencia de dirección. En términos psicológicos, se llama energía no encauzada. Cuando tu mente no tiene una meta que la jale, una misión que la organice o un propósito que le dé estructura, el deseo busca salida por el camino más fácil. Placer inmediato, distracción, fantasía, dopamina barata. Esto no ocurre porque seas débil por naturaleza, sino porque la energía que llevas dentro exige un uso. La libido, siguiendo a Freud y Jung, no es exclusivamente sexual. Es un combustible creativo. Si no lo aplicas a la acción, se vuelve ansiedad. Si no lo transformas en construcción, se convierte en consumo. Si no lo diriges hacia tu misión, inevitablemente termina evaporándose en conductas compulsivas. La antropología lo confirma. Los hombres que no tenían responsabilidades, metas, tareas o roles claros dentro de la tribu, terminaban viviendo vidas cortas, improductivas o desorganizadas. El instinto masculino está diseñado para moverse hacia adelante. Cazar, construir, explorar, liderar, cultivar, proteger. Cuando ese impulso no tiene un destino, se retuerce hacia adentro y se vuelve autodestructivo. Por eso, la vida moderna es tan peligrosa para el hombre que no ha sido entrenado. Vivimos rodeados de estímulos que ofrecen placer sin propósito, recompensa sin esfuerzo y escape sin responsabilidad. El deseo en ese ambiente se convierte en un arma sin objetivo, disparando en todas direcciones, generando caos interno. Aquí tienes la verdad clave de este paso. El deseo necesita un propósito tanto como una flecha necesita un blanco. Cuando un hombre vive sin misión, todo impulso se siente como una carga. Cuando vive con misión, cada impulso se convierte en combustible. La diferencia no está en la intensidad del deseo, sino en la claridad del camino. La filosofía estoica lo explica con metáforas simples. El marinero que no sabe a qué puerto navegar jamás encontrará viento favorable. Sin dirección, cualquier corriente te arrastra. Con dirección, incluso el viento en contra se convierte en una oportunidad para desarrollar habilidad, fuerza y paciencia. Tu deseo sexual, tu energía vital, tus impulsos masculinos, no fueron diseñados para terminar en 5 minutos de escape digital. Fueron diseñados para impulsarte hacia la conquista de tu mayor potencial. Esa energía es la que te puede volver disciplinado, productivo, poderoso, creativo, ambicioso. Pero solo si tú decides a dónde dirigirla. El objetivo de este paso es que entiendas que el deseo sin dirección es un peligro, pero el deseo con dirección es una ventaja evolutiva. No estás aquí para reprimir tu energía, sino para darle un propósito tan grande que la tentación se vuelva irrelevante. Porque cuando un hombre tiene un destino claro, sus impulsos dejan de ser enemigos y se convierten en aliados, y ese es el inicio de la verdadera transformación masculina. ¿Avanzamos con el paso 4? Paso 4. Reconocer la tentación como un síntoma, no como el problema. La mayoría de los hombres creen que la tentación es el enemigo. Piensan que cuando sienten un impulso fuerte, cuando aparece la urgencia de caer en el viejo hábito, o cuando la mente empieza a imaginar escenarios de placer inmediato, están frente al verdadero adversario. Pero esta interpretación es superficial. La tentación no es el problema, es un síntoma, un indicador, una señal de alarma que te está mostrando algo que ocurre dentro de ti. Para avanzar en este camino, debes entender lo siguiente. La tentación es un mensaje psicológico que revela una necesidad insatisfecha, una tensión interna o una fuga emocional que aún no has atendido.
Ignorar ese mensaje o luchar contra él únicamente desde la fuerza de voluntad es como intentar bajar la fiebre rompiendo el termómetro. No ataca la causa, solo maquilla la superficie. Desde la perspectiva de la psicología conductual, el impulso compulsivo surge cuando el cerebro percibe una situación interna de incomodidad, estrés, soledad, aburrimiento, ansiedad, frustración, y busca el camino más rápido para aliviarla. La tentación no aparece porque hayas fallado, sino porque tu sistema emocional está pidiendo regulación. Es el equivalente mental de un parpadeo rojo en el tablero de control de un auto. Algo dentro necesita atención. La antropología del comportamiento masculino también muestra este patrón. En sociedades tradicionales, un hombre sin actividad, sin responsabilidad o sin carga emocional compartida experimentaba impulsos desordenados, irritabilidad o conductas compulsivas. ¿Por qué? Porque la mente masculina está diseñada para lidiar con tensión a través de acción significativa, no a través de escapes artificiales. Cuando no hay un mecanismo natural de descarga, el impulso de tentación se dispara como compensación. La tentación, entonces, es un termómetro de tu estructura interna. Te dice, cuando estás ocioso, cuando estás emocionalmente cargado, cuando estás desconectado de tu misión, cuando estás drenado de energía vital, cuando evitas enfrentar algo difícil, cuando tu mente busca anestesia en lugar de claridad. Por eso, la tentación no debe ser vista como un enemigo espiritual, sino como un indicador de debilidad estructural, falta de dirección o necesidad de transformación interna. Cada vez que aparece, te está diciendo: tu cuerpo tiene energía que no has canalizado. Tu mente tiene tensión que no has procesado. Tu espíritu tiene vacío que no has llenado. Cuando un hombre madura, deja de ver la tentación como una fuerza maligna que lo persigue y empieza a verla como una herramienta de diagnóstico. Cada impulso es información. Cada fantasía repentina es una señal. Cada urgencia es una oportunidad para observarse con honestidad. Aquí entra la filosofía estoica. Los estoicos no huían de sus estados internos, los analizaban. Epicteto, por ejemplo, enseñaba que ninguna impresión es peligrosa por sí misma. Lo peligroso es no examinarla. Aplicado a este viaje, significa que la tentación solo te domina cuando la enfrentaste sin entendimiento, pero cuando la observas, la nombras y la comprendes, pierdes su poder. Este paso te invita a cambiar el enfoque. No te preguntes ¿por qué siento esto?, sino ¿qué me está diciendo esto? La tentación no es la trampa, es la señal que te alerta de la trampa. Y cuando un hombre aprende a interpretar su tentación como un indicador de su estado interno, deja de ser esclavo de sus impulsos y empieza a ser arquitecto de su fortaleza. El hombre invicto no teme a la tentación, la utiliza como un mapa para fortalecer lo que aún necesita ser construido. ¿Listo para avanzar al paso 5? Paso 5. Aprender a transformar el deseo en energía productiva. La clave para superar la tentación no es eliminar el deseo, sino redirigirlo. Un hombre que intenta matar su deseo está luchando contra su propia naturaleza. Un hombre que aprende a transformarlo, en cambio, convierte su impulso más primitivo en una de sus mayores fuentes de poder. Este es el principio central de la transmutación, la energía sexual. En lugar de consumirse en gratificación inmediata, se convierte en combustible para la acción, la creatividad y la disciplina. Desde la psicología profunda, especialmente la visión de Jung, la libido no es exclusivamente sexual, es la energía vital del ser humano. Si la usas solo para aliviar tensión, la desperdicias. Si la canalizas hacia tus metas, se vuelve creatividad expansiva. La razón por la que tantos hombres sienten agotamiento, desmotivación o falta de impulso
es precisamente porque su energía se fuga constantemente en placer superficial. Los hábitos compulsivos drenan lo que debería alimentar tu fuerza, tu ambición y tu claridad mental. Pero transformar el deseo no es un acto mágico, es un proceso estratégico. Implica 3 pilares fundamentales. 1. Reconocer la intensidad como un aviso de potencia disponible. Cuando sientes impulso, no lo interpretes como debilidad. Interprétalo como un recordatorio de que tienes energía circulando. Los hombres débiles buscan eliminar esa energía. Los hombres fuertes buscan dirigirla. En lugar de pensar, quiero caer, piensa, mi cuerpo me está entregando combustible. Esta relectura cognitiva cambia la dinámica interna. Lo que antes era amenaza se convierte en recurso. 2. Dirigir la energía hacia acciones concretas. Aquí es donde la mayoría falla. No basta con resistir, hay que utilizar. La transmutación implica mover el impulso hacia actividades que requieran esfuerzo, concentración y voluntad. Entrenamiento físico, escritura, estudio profundo, creación de proyectos, trabajo estratégico, práctica espiritual. El movimiento físico, por ejemplo, es uno de los instrumentos más poderosos para canalizar energía acumulada. La antropología muestra que los hombres en sociedades tradicionales descargaban tensión mediante trabajo físico, cacería, combates rituales y entrenamientos. En el mundo moderno, el gimnasio, el deporte o incluso caminar con intención cumplen esa función. Pero también existe la transmutación intelectual, usar la energía para estudiar, estructurar ideas o resolver problemas complejos. Muchos de los grandes inventores, artistas y líderes históricos trabajaban mejor precisamente en momentos de fuerte impulso interno. 3. Transformar tensión en enfoque. El deseo genera tensión. La mayoría intenta liberarla rápidamente, pero el hombre disciplinado la sostiene lo suficiente para convertirla en enfoque. Esta tensión, cuando se sostiene sin represión ni compulsión, se vuelve concentración profunda. Es como tensar un arco. Si lo sueltas antes de tiempo, pierdes fuerza. Si lo sostienes con intención, disparas con precisión. Aquí entra lo espiritual. Sostener la energía sin ceder te devuelve presencia, claridad y autoautoridad. Cada vez que transformas un impulso en acción, se fortalece un circuito interno que te vuelve más dueño de ti mismo. En última instancia, la transmutación del deseo es la habilidad masculina que separa al hombre común del hombre invicto. El primero es drenado por su propio impulso. El segundo es impulsado por él. El deseo no es un obstáculo, es gasolina. Pero solo el hombre que aprende a conducir su propia energía puede usarla para avanzar hacia su misión. El objetivo de este paso es que entiendas que el deseo no se elimina, se eleva, que no se apaga, se dirige, que no se reprime, se transforma. Y cuando logres hacerlo de manera consistente, te convertirás en un hombre con un poder que pocos saben dominar, el poder de su propia energía interna. Paso 6. La disciplina como arquitecta de tu nueva identidad masculina. Para dominar tu deseo, tu energía y tu propósito, necesitas algo más que motivación. Necesitas disciplina, pero no entendida como castigo o restricción, sino como la arquitectura que sostiene la identidad del hombre invicto. La disciplina no es una cárcel, es un esqueleto, una estructura que le da forma a tu fuerza. Sin ella, tu energía se dispersa. Con ella, tu energía se convierte en dirección, progreso y poder. La psicología contemporánea describe la disciplina como la capacidad de tomar decisiones consistentes que se alinean con tus metas a largo plazo. Es un puente entre lo que eres y lo que quieres llegar a ser. Pero, más profundamente, es el proceso que construye la identidad. Cada acción disciplinada es un ladrillo que refuerza quién eres. Cada caída en el hábito compulsivo es un ladrillo que refuerza
¿Quién no quiere ser? Por eso, la disciplina no es un acto aislado, es un proceso de transformación. Cuando decides no ceder ante un impulso, no solo estás ganando una batalla interna, estás moldeando tu carácter. Estás entrenando a tu mente para que responda desde la fortaleza, no desde la debilidad. Estás enseñándole a tu cuerpo que tú estás al mando, no los estímulos externos. Pero la disciplina no florece en el vacío. Crece a partir de hábitos precisos. Aquí es donde entran tres componentes fundamentales. 1. La disciplina como acto de autoconstrucción diaria. Cada día sin caer no es solo un número, es evidencia. Evidencia de que eres capaz, de que puedes sostener tu energía, de que tu voluntad está entrando en su fase de fortalecimiento. La identidad masculina se sostiene en pruebas y cada día que superas la tentación es una prueba superada. Es un recordatorio tangible de que ya no eres el hombre de ayer. La antropología muestra que todas las culturas que formaban hombres fuertes utilizaban ritmos repetitivos de responsabilidad. Amanecer temprano, cumplir tareas, enfrentar el cansancio, cargar peso, entrenar la paciencia. La disciplina repetida creaba seguridad interna. Un hombre disciplinado es un hombre estable, y un hombre estable es un hombre poderoso. 2. La disciplina como creadora de libertad. A muchos les cuesta aceptar esta idea. Creen que disciplina es lo opuesto a libertad, pero en realidad es la causa de la libertad. Porque libertad no significa hacer lo que quieras cuando quieras. Libertad significa no ser esclavo de tus impulsos ni de tu entorno. Un hombre indisciplinado está encadenado a la tentación, al placer inmediato, a la dopamina barata, a la validación externa. Su libertad es una ilusión. En cambio, el hombre disciplinado crea un espacio interno en el que solo él decide. Un hombre disciplinado puede elegir, resistir, actuar, avanzar. Ese es el verdadero significado de libertad masculina. 3. La disciplina como escudo contra la debilidad estructural. La disciplina no solo te impulsa, te protege de la dispersión, de la procrastinación, de la tentación, del autosabotaje. Se convierte en un escudo activo que fortalece tu estructura interna. La filosofía estoica lo deja claro. La disciplina es la fortaleza del alma. Un hombre disciplinado puede mirar a la tentación a los ojos sin temblar. No porque no sienta deseo, sino porque ha construido su carácter sobre cimientos firmes. La verdadera transformación masculina comienza cuando entiendes que la disciplina es tu aliada más fiel. Es el martillo que rompe la debilidad, el cincel que moldea tu identidad y la armadura que te permite caminar firme en medio del caos interno. Cuando la disciplina entra en tu vida, ya no eres un hombre movido por impulsos. Eres un hombre que se mueve por decisión. El hombre invicto no lucha por disciplina, lucha desde la disciplina. Paso 7. Convertir la incomodidad en tu aliado. La forja del hombre invicto. Uno de los errores más comunes en el camino del autocontrol es creer que la incomodidad es una señal de que algo está mal. En realidad, es todo lo contrario. La incomodidad es el indicador más claro de que estás entrando en la zona de crecimiento, donde la debilidad se quiebra y la fortaleza empieza a formarse. Si no duele, no transforma. Si no incomoda, no construye. Y si no desafía, no te convierte en un hombre distinto. Desde la psicología del comportamiento, entendemos que el cerebro busca evitar el dolor y buscar lo familiar. Ese reflejo ancestral nos sirvió para sobrevivir en la naturaleza, pero hoy se convierte en un obstáculo para la mejora personal. Cada vez que rompes un hábito compulsivo, tu cerebro interpreta el cambio como una amenaza, no porque sea malo, sino porque rompe su patrón. Por eso aparece la tensión,
la ansiedad, el impulso, son mecanismos de defensa ante una versión nueva de ti mismo. Pero aquí está el giro fundamental. La incomodidad no es enemiga, es maestra. Te enseña dónde están tus límites y cómo expandirlos. Te muestra qué parte de ti necesita más estructura. Te revela qué tan preparado estás para sostener tu energía sin colapsar. El hombre débil huye de la incomodidad. El hombre invicto la usa como herramienta. La antropología lo demuestra. En todas las culturas tradicionales, el tránsito de niño a hombre requería ritos que generaban incomodidad extrema. Noches en solitario, ayunos, golpes rituales, pruebas físicas, confrontación con el miedo. Estas prácticas no eran actos de crueldad, sino procesos psicológicos diseñados para enseñar a los jóvenes que la incomodidad es el lugar donde nace la fuerza masculina. Cuando un hombre aprende a soportar la incomodidad sin buscar escape inmediato, algo profundo ocurre dentro de él. Su tolerancia al estrés aumenta, su capacidad de autocontrol se fortalece, su enfoque se vuelve más agudo, su carácter se endurece sin volverse rígido. Su energía deja de dispersarse y empieza a acumularse. La incomodidad es la presión necesaria para forjar identidad. Es la resistencia que hace crecer el músculo de la voluntad, pero para dominarla, necesitas cambiar tu relación con ella. Cada vez que aparece un impulso fuerte o una tentación intensa, no digas, esto está mal. Di, esto es parte del proceso. La incomodidad te está diciendo que estás abandonando la versión débil que antes gobernaba tus decisiones. Te está mostrando que tu cerebro se está reconfigurando. Te está ofreciendo una oportunidad de demostrarte que puedes sostener el fuego sin quemarte. Desde la filosofía estoica, esta idea es central. Para Epicteto, la incomodidad no debía evitarse, sino buscarse intencionalmente. ¿Por qué? Porque entrenaba el alma para soportar la vida. Marco Aurelio lo decía aún más claro: lo que duele, instruye. Y tú estás en un camino donde cada incomodidad es instrucción, cada tensión es entrenamiento y cada impulso es un campo de práctica. Este paso te enseña algo esencial. No necesitas eliminar la incomodidad, necesitas convertirte en un hombre capaz de dominarla. Cuando logras esto, dejas de ser víctima de tus impulsos. Ya no te asusta la tensión interna porque sabes que es solo una señal de crecimiento, y empiezas a caminar con una ventaja que pocos hombres tienen: la capacidad de sostener tu propio fuego sin buscar extinguirlo. El hombre invicto no evita la incomodidad, la recibe, la estudia y la transforma en fortaleza. Paso 8. Construir un sistema interno de autocontrol, la ingeniería de tu fortaleza masculina. Llegado a este punto del viaje, ya entendiste que la tentación no es el enemigo, que la energía sexual es combustible, que la incomodidad es una maestra y que la disciplina es tu estructura. Pero ahora necesitas algo aún más profundo, un sistema interno de autocontrol. No un acto aislado, no fuerza de voluntad momentánea. Un sistema, una arquitectura psicológica, emocional y conductual que sostenga tu transformación incluso cuando tu motivación se derrumbe. Porque la verdad es esta: el autocontrol no es un acto de heroísmo, es un sistema de ingeniería interna. Los hombres que dependen solo de la motivación están destinados a recaer. Los hombres que dependen solo de la fuerza de voluntad eventualmente se desgastan, pero los hombres que construyen sistemas se vuelven casi inquebrantables, porque no confían en la emoción del momento, sino en una estructura reforzada que opera incluso cuando están cansados, estresados o solos. Este paso se basa en 3 fundamentos esenciales. 1. Entender la mente como un territorio con reglas claras. Para diseñar un sistema interno de autocontrol, debes entender cómo funciona tu mente.
La neuropsicología describe dos fuerzas principales en el comportamiento: el sistema impulsivo, inmediato, emocional, orientado al placer; el sistema ejecutivo, racional, planificador, orientado al futuro. Cuando caes en hábitos compulsivos, es porque el sistema impulsivo toma el control. Tu tarea es fortalecer el sistema ejecutivo. ¿Cómo? Mediante decisiones anticipadas, rutinas diseñadas, prácticas conscientes y un ambiente que favorece el dominio propio. Tu mente se vuelve más fuerte no cuando luchas contra el impulso, sino cuando reduces el espacio para que ese impulso tome el control. Esa es la ingeniería interna: rediseñar tu propio funcionamiento. 2. Crear rituales que estabilicen tu energía interna. Los hombres fuertes no improvisan su carácter, lo ritualizan. Un ritual es una acción repetida que ancla tu mente a un estado deseado. Puede ser físico, espiritual, mental o combinado. Lo importante es que estabilice tu energía y reduzca la impulsividad. Ejemplos poderosos: levantarte a la misma hora, duchas frías como reinicio mental, 10 minutos de respiración consciente, lectura matutina para estimular enfoque, entrenar antes de iniciar el día, diario de guerra para observar tu mente. Estos rituales no son tareas, son mecanismos que moldean tu cerebro a diario. Son válvulas que drenan tensión, canales que direccionan tu energía y anclas que reducen la impulsividad. La antropología demuestra que los guerreros, monjes, cazadores y líderes de todas las culturas tenían rituales diarios que fortalecían su estructura interna. Tú no eres la excepción. 3. Diseñar un entorno que favorezca tu victoria. Tu entorno puede ser tu aliado o tu saboteador silencioso. Los hombres débiles se exponen constantemente a estímulos que los destruyen. Los hombres fuertes diseñan su entorno para que juegue a su favor. Esto implica eliminar accesos fáciles a estímulos adictivos, ordenar tu espacio, rodearte de proyectos visibles, reducir ruido digital, aumentar señales de enfoque, libros, cuadernos, herramientas de trabajo. Tu entorno debe recordarte quién eres y hacia dónde vas. Este paso te enseña una verdad fundamental: el autocontrol no nace de un momento de inspiración, sino de un sistema interno que construyes con intención y constancia. Cuando tienes un sistema, no dependes de tu estado emocional. No necesitas estar motivado. No necesitas sentirte fuerte. Tu estructura te sostiene, tus rituales te centran, tu entorno te protege y tu identidad te guía. El hombre invicto no improvisa su fortaleza, la diseña. Paso 9. Convertir el impulso en identidad masculina sólida. Cuando un hombre inicia el camino del NoFap, suele creer que su mayor desafío será soportar el impulso sexual. Pero con el paso de los días, y especialmente alrededor del día 3, descubre una verdad mucho más profunda: no basta con resistir. La transformación real ocurre cuando entiende que su lucha no es solo contra el hábito, sino contra la versión débil, dispersa y complaciente de sí mismo que lo ha acompañado durante años. En este paso el hombre empieza a convertir ese impulso, antes animal y caótico, en identidad masculina sólida. La energía sexual, interpretada de forma superficial, se vuelve un enemigo, un empuje que paraliza, que controla y que exige gratificación inmediata. Pero cuando el hombre desarrolla una nueva relación con esa fuerza, se da cuenta de que no es un enemigo, sino un motor. Aquí entra en juego el concepto fundamental. No se trata de luchar contra el impulso, sino de usarlo para elevar tu identidad. En otras palabras, dejas de reaccionar y empiezas a gobernar. Para lograr esto, es necesario un cambio profundo en la forma en que te percibes. Cuando un hombre vive desde la debilidad, se relaciona con su deseo de forma infantil, quiere placer rápido, quiere evasión, quiere anestesia.
Pero cuando un hombre se reconoce como un ser capaz de autodominio, su impulso sexual deja de ser un llamado al placer y se convierte en un recordatorio de su propósito. Cada pulsación de energía en su cuerpo se vuelve un mensaje. Tienes poder. Dirige este fuego. Aquí entra la psicología del yo. Darle estructura a tu identidad. La mayoría de los hombres falla en el NoFap, no por falta de fuerza, sino por falta de identidad. No saben quiénes son cuando no están alimentando la compulsión. El impulso sexual se vuelve incómodo porque deja al descubierto el vacío, la falta de misión, la ausencia de una estructura interna. Por eso, este paso te exige hacer un pacto contigo mismo, dejar de considerarte un esclavo del deseo y empezar a considerarte un hombre que transforma la energía en dirección, disciplina y propósito. Antropológicamente, el hombre siempre ha usado su impulso sexual como símbolo de vitalidad y potencia, pero en la modernidad, llena de accesos inmediatos, dopamina barata y gratificación constante, esa energía se derramó hacia lo superficial. Recuperar la masculinidad sólida es desandar ese camino, volver a darle un destino a tu fuerza. El mundo no necesita hombres adormecidos por sus propios impulsos. Necesita hombres despiertos, enfocados, capaces de sostener una misión incluso en medio de la tentación. La identidad masculina sólida se forma con hábitos, sí, pero sobre todo con decisiones repetidas. Cada vez que eliges no caer, no solo ganas un día más, refuerzas la imagen que tienes de ti. Construyes una estructura interna que dice, soy un hombre que se domina. Y esa afirmación tiene un impacto psicológico inmenso. Un hombre que puede dominar su deseo, puede dominar su cuerpo, su mente, sus emociones, sus metas y su destino. En este paso, tú decides dejar atrás la identidad débil y convertirte en un hombre con dirección. El impulso ya no te amenaza, te madura, te empuja, te revela, te forja, y cada día sin caer es un golpe más que cincela tu nueva identidad masculina, firme, invicta y consciente de su poder. Paso 10. Forjar un camino de honor, convertir la disciplina en estilo de vida. Llegar al día 3 sin FAP parece un pequeño logro desde afuera, pero por dentro ya estás atravesando uno de los momentos más decisivos, el punto donde la energía empieza a acumularse, la mente exige dirección y la voluntad se somete a prueba. El paso 10 marca el nacimiento de un compromiso más grande que un simple reto. Aquí transformas la disciplina en un estilo de vida, en un código de honor masculino. Este paso no trata de abstenerte, sino de estructurar una vida que respalde tu propósito. La mayoría de los hombres cae porque intenta cambiar un hábito sin cambiar el entorno que lo alimenta. Quieren dejar el impulso, pero conservan las puertas abiertas hacia la tentación. Quieren disciplina, pero mantienen rutinas frágiles. Quieren ser hombres fuertes, pero siguen actuando como si fueran débiles. El camino del hombre invicto exige lo contrario, alinear tus acciones diarias con la identidad que estás construyendo. Desde una perspectiva psicológica, la disciplina se vuelve verdadera cuando deja de sentirse como obligación y se convierte en expresión de quién eres. La neurociencia del hábito lo explica. Cuando una conducta está ligada a tu identidad, tiene raíces más profundas que cualquier motivación temporal. Aquí ya no dices, voy a resistir, sino, esto no es parte de quién soy. El impulso pierde poder porque ya no te identifica. Sociológicamente, este paso implica romper con la cultura de la gratificación instantánea. Vivimos en una sociedad que nos empuja a consumir, desear, descargar, rendirse. Ser un hombre disciplinado hoy es un acto revolucionario. Es elegir conscientemente no ser parte del rebaño de hombres que viven distraídos, drenados y manipulados.
es convertirte en alguien que sabe que su vida vale más que el siguiente estímulo visual. Antropológicamente, este paso significa reconectar con el antiguo rol del hombre, proveedor de dirección, fuerza y estructura. No se trata de volver al pasado, sino de recuperar la esencia que millones de años de evolución imprimieron en tu biología, la capacidad de usar tu energía, incluida la sexual, como combustible para crear, construir, liderar y proteger. Cuando integras esta visión, entiendes que desperdiciar tu energía en impulsos temporales es traicionar tu propio diseño. Aquí, en este paso, defines tu camino de honor. Significa construir hábitos que sostengan la disciplina, entrenamiento físico, lectura, metas claras, horas de trabajo profundo, rituales matutinos, silencios que fortalecen, retos que templen el espíritu. Significa alejarte voluntariamente de lo que te debilita, sin excusas ni autoengaños. Significa entender que la disciplina no es una lucha diaria, sino un estándar innegociable. Cuando te conviertes en un hombre con un código, el deseo deja de ser enemigo, se vuelve aliado, se convierte en fuego que impulsa tus metas, en intensidad que puedes dirigir a proyectos, a tu cuerpo, a tu visión de futuro. El autocontrol se transforma en libertad, porque ya no dependes de nada para sentirte fuerte. Eres fuerte porque te eliges todos los días. En este punto, el camino ya no es un desafío, es tu identidad. Hermano, si llegaste hasta aquí, significa que estás listo para dejar atrás la versión débil de ti mismo. El viaje del hombre invicto no es fácil, pero es el único digno. Este camino te fortalece, te disciplina y te revela el poder que siempre estuvo dentro de ti. Sigue adelante, no te detengas, no vuelvas atrás. Te invito a suscribirte y continuar este viaje de crecimiento, honor y verdadera masculinidad. Bienvenido a El Hombre Invicto. Aquí no solo resistimos, renacemos.